Buenos días, bienvenidos a una edición más de Acción 10 en la mañana. Hoy es viernes 21 de mayo del 2021. Iniciamos saludando a todos los que nos están sintonizando y más adelante se estará incorporando Odilí Vargas, Michelle Polanco Alvarado y también Jocelyn Medrano. Vamos a presentarles un avance de los principales titulares que tendremos en Mirada Global dentro de pocos minutos. Les comento que España permitirá el ingreso de todas las personas vacunadas del mundo a partir del 7 de junio. Así lo anunció el presidente Pedro Sánchez, quien agregó que desde el pasado lunes 24 de mayo el país permitirá a los británicos llegar sin restricciones y sin requisitos sanitarios. Y en Colombia, Amnistía Internacional urgió este jueves a Estados Unidos a que se suspenda el suministro de armas a Colombia por uso contra manifestantes en las protestas antigubernamentales que han estallado en esa nación sudamericana precisamente por una demanda en los impuestos. Vamos a iniciar acá el detalle de nuestras informaciones haciéndolo con un noche y precisamente una motocicleta y dos personas que estaban a bordo sufrieron graves lesiones y de alguna manera considerables tras estrellarse contra un rótulo de concreto en las cercanías de Enacal Central. Ronald Rodríguez Solís nos amplía mucho más. Contra un objeto fijo ubicado en las cercanías de Enacal Central, en Bataola Norte, se estrellaron los dos ocupantes de una motocicleta, identificados como Isaac Hernández, de 42 años, y Cándida Raquel Franco, de 36. Esta última sufrió lesiones de consideración en su cuerpo, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario. Parece que el muchacho se pegó mucho al bulevar, entonces se descontroló, no se pudo equilibrar bien con la moto. Y se vino de arrastre el muchacho. Y pegaron ahí con, no sé si es la esposa, la hermana, no sé, en el muro. Pero la muchacha iba bien golpeada y bien grave. La muchacha parece que llevaba lesión en el pie derecho. ¿Será que iba a exceso de velocidad el motorizado? Sí, hombre. Para dar ese pencazo, brother, ese brother venía como, más o menos como 90, 100. Bien jalado venía. Isaac fue asistido por miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos y en condición estable fue llevado al hospital Fernando Vélez Páez para descartar cualquier fractura. La policía, a través de las investigaciones, determinará si el conductor del ligero vehículo iba o no bajo los efectos del alcohol, ya que según testigos, antes que se estrellaran, iba haciendo zigzag. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con informaciones. Cristiana Chamorro se presenta ante el Ministerio de Gobernación tras una citatoria donde se le acusa de supuestos indicios de lavado de dinero tras anomalías registradas en sus reportes financieros del año 2015 al 2019. Valeja Rivera nos informa. Este jueves 20 de mayo, la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue citada en el Ministerio de Gobernación para dar cuentas por supuestas irregularidades en informes financieros de la organización no gubernamental en el periodo del 2015 al 2019. Así se informó en un comunicado publicado por esta institución estatal que la señala de lavado de dinero. Chamorro alega que son acusaciones falsas y deberá demostrar lo contrario en las próximas horas. Lo dijeron antes, incriminarme en algo que es verdaderamente falso. Están haciendo eso tomando como pretexto señalamientos de inconsistencias en información contable y demás, que ya sabemos pues que seguramente están montando lo que montan aquí, algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar por Nicaragua. ¿Esto la inhibe como presidenta o precandidata presidencial para las elecciones del 2020 de noviembre? Creemos, Cristiana, que este es el inicio de un proceso para inhibirte como candidata a la presidencia. Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino que para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y puedan tener el derecho sagrado que nos permite la ley de poder votar el próximo 7 de noviembre. Esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura
para impedirnos tener ese derecho. La precandidata debe presentarse una vez más este viernes. La prórroga, ellos dijeron que ellos no dan prórroga, que son 24 horas, pero yo le dije que era imposible, que es decir, si en la mañana llegaron a las 9 de la mañana y que a las 9:20 me entregaron la citatoria y a las 10 tenía que estar aquí. Y le digo, esto es toda la carrera, pues no podemos hacer. Al finalizar la tarde, Cristiana Chamorro también recibió una citación del Ministerio Público con carácter urgente en el que se señala el delito de lavado de dinero, bienes y activos. La acusación fue hecha también a Walter Gómez, administrador de la Fundación, y Mario Fletes, contador de la Fundación. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y en más información de carácter nacional, el director de Confidencial denunció asedio por parte de agentes policiales en las afueras de las oficinas de ese medio de comunicación, ubicada precisamente en el edificio Invercasa. Valesca Rivera nos continúa ampliando mucho más. Las nuevas instalaciones del medio Confidencial fueron allanadas. Las oficinas están ubicadas en el edificio de Invercasa, donde llegaron agentes antimotines y sustrajeron algunos bienes, así lo refiere Carlos Fernando Chamorro, director del medio. La redacción de Confidencial no está en nuestro medio confiscado y tampoco está en este lugar que ha sido asaltado el día de hoy por la policía. En un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación, y aquí estamos haciendo periodismo, informando y denunciando este atropello que va mucho más allá de nuestro derecho como periodistas. El camarógrafo de Confidencial, Leonel Gutiérrez, fue llevado a auxilio judicial cuando se encontraba en el lugar. Él fue entregado a sus familiares en horas de la tarde. Al dar cobertura a los hechos, Luis Sequeira, periodista de una agencia internacional, también fue retenido. Me dejó la policía por grabar ya. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Te subieron a alguna camioneta? ¿A dónde te llevaron? Sí, me subieron a la camioneta de la policía, pero no me acuerdo. O sea, preguntas creo normales de parte de ella, de qué andábamos haciendo, para quién colaboraba. ¿Hubo forcejeo al momento de tu detención? Del todo, no. Mientras la corresponsal de la cadena Univisión, María Lili Delgado, logró salir del lugar. O sea, era una situación bien confusa, no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces en ese momento decidimos subirnos al vehículo para poder filmar y reportar lo que estaba pasando. Y en ese momento captamos el momento en que un policía se llevaba a mi colega retenido, a Luis Sequeira, fotoperiodista de la agencia AFP. Entonces, como lo que nos toca a nosotros es reportear y denunciar, eso es lo que reporteamos y denunciamos. Este medio fue allanado en sus primeras oficinas en el 2019 y sus instalaciones fueron confiscadas por el gobierno. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Organismos internacionales de derechos humanos mostraron su preocupación ante los hechos registrados este jueves en nuestro país e instaron al gobierno del presidente Daniel Ortega a cesar los ataques contra la libertad de prensa. Veamos. Organismos internacionales de derechos humanos reaccionaron ante los hechos acontecidos este día en Nicaragua y en sus mensajes instan al gobierno del presidente Daniel Ortega a cesar los ataques contra la libertad de prensa. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU expresó que ve con preocupación los sucesos del día de hoy. El allanamiento de la policía en las instalaciones de Confidencial, la detención durante horas del camarógrafo y el hostigamiento hacia los periodistas que cubrían el operativo. A ello se suman las acusaciones difundidas en una nota de prensa del Ministerio de Gobierno contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Su exdirectora, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, y otros 2 de sus integrantes, así como el allanamiento de sus oficinas. La OACNUC agrega que insta a las autoridades de Nicaragua a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, asociación y participación política, imprescindibles para elecciones justas, libres y creíbles del 7 de noviembre.
Por su parte, la CIDH detalló que recibieron información sobre el allanamiento a las instalaciones de Confidencial por parte de la Policía Nacional, la detención del camarógrafo Leonel Gutiérrez y agresiones y arrebatos de celulares a periodistas en funciones. El organismo agrega que observa con preocupación que se trata del segundo allanamiento del medio de comunicación en un contexto de graves ataques a la libertad de prensa. El organismo concluye urgiendo al Estado de Nicaragua a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión y garantizar el libre e independiente funcionamiento de los medios de comunicación. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, y siempre hablando sobre este mismo tema, liberan a camarógrafo del medio de comunicación Confidencial después de haber sido retenido por más de 7 horas por agentes de la Policía Nacional. Jocelyn Rojas con el detalle de esta información. El camarógrafo Leonel Gutiérrez, de 58 años de edad, que por más de 15 años ha laborado para Confidencial y que fue detenido y llevado este jueves a las celdas de auxilio judicial, fue liberado en horas de la tarde de este jueves. Gutiérrez se encontraba dentro de las instalaciones de Confidencial, ubicadas en el edificio Invercasa al momento de su captura. El camarógrafo, que fue llevado a su casa por agentes de la policía, se limitó a dar declaraciones a los medios de comunicación. Esta es la segunda vez que allanan y ocupan los equipos de las plataformas digital, Confidencial y Esta Semana. Varios comunicadores que daban cobertura a este hecho fueron amenazados y asediados por agentes que permanecían en el lugar. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en relación a este tema, el secretario general de la Organización de Estados Americanos exigió se respete la vida y la integridad física de los trabajadores de Confidencial y a su vez mostró su repudio al atentado registrado en ese medio de comunicación. Veamos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reaccionó a través de su cuenta en Twitter sobre lo que acontece en el país. En su mensaje expresa textualmente: exigimos se respete la vida y la integridad física de los trabajadores de Confidencial y cese el acoso. El respeto a la libertad de expresión como elemento esencial de la democracia hace repudiable este tipo de atentados. Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez manifestó: la deriva autoritaria de Ortega continúa con la cancelación de la personalidad jurídica de partidos en Nicaragua y el intento de eliminación de candidatos. Solo muestra su miedo a unas elecciones libres. La Unión Europea no blanqueará ningún fraude electoral. Rodríguez también informó que esta tarde me he reunido de nuevo con familias de presos políticos en Nicaragua, terribles testimonios de la persecución a ellos y sus familias. Juntos representan realmente el espíritu de abril. Sus demandas no pueden quedar al margen, concluye la eurodiputada. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por ese reporte. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a diferentes protestas ante el asedio a opositores. El aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, denunció haber sido golpeado y retenido en su vivienda cuando intentaba movilizarse a este plantón en la carretera hacia Masaya. Más detalles a continuación. Ante los cierres de espacios a opositores, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco deciden realizar protestas pacíficas. El precandidato Félix Maradiaga participaría la tarde de este jueves en un plantón, pero este fue retenido en su vivienda por agentes de la policía. Luego del llamado realizado por el precandidato presidencial Félix Maradiaga de tomarse las calles nuevamente, luego del aumento de la represión policial a nivel nacional, un grupo de integrantes de la Unidad Nacional, así como personas autoconvocadas, nos unimos para participar en un plantón donde asistiría Félix Maradiaga en un punto de Managua. Sin embargo, los oficiales le impidieron salir de la casa donde se encuentra actualmente viviendo y le señalaron que no podía salir a ningún lado. En ese momento, Félix también fue objeto de golpes y también de empujones. Ese día, a las 6 de la tarde, también fue convocada por esa organización un pitazo autoconvocado denominado Pita por la Libertad. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.
Alianza Ciudadana condena la intención del Ministerio de Gobernación en contra de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, acusada de supuesto lavado de dinero. Michelle Polanco Alvarado con más detalles. La condena y muestras de solidaridad fueron leídas por la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, quien expresó que estas acciones son una muestra más que el gobierno de Ortega le teme a elecciones libres y competitivas. Como hemos denunciado desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad, las recientes acciones del régimen son la expresión de una desesperada estrategia para alejar a los ciudadanos de las urnas, ante la certeza de que en unas elecciones libres perderán el poder por la voluntad mayoritaria del pueblo. En este momento crítico, cuando todos nos encontramos expuestos frente a un poder dictatorial, renovamos nuestro vehemente llamado a la comunidad internacional para alzar su voz, respaldando el esfuerzo de los nicaragüenses para recuperar nuestra libertad y defender los valores universales de democracia. Los precandidatos de la Alianza Ciudadana, por su parte, dejaron en claro que ellos no están exentos de ser inhibidos por el gobierno y aún así continuarán el proceso para la escogencia del candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Los ciudadanos no podemos seguir de brazos colgados. Los ciudadanos necesitamos organizarnos. Los ciudadanos necesitamos decirle a la dictadura basta. Decir nosotros es de aquí vamos a estar firmes hasta el final por la lucha de la democracia, por la lucha de nuestros votos, por la lucha de la libertad. Los miembros de la alianza aprovecharon también para invitar nuevamente a las agrupaciones opositoras y a los precandidatos de la oposición a sumarse a C por L. Invitamos a las demás organizaciones a hacer una sola fuerza e identificar al enemigo común. Paremos las descalificaciones y sumémonos a este esfuerzo. El gobierno de Ortega citó a Cristiana Chamorro para investigar a la fundación que ella dirigía por supuesto lavado de dinero y días atrás canceló la personería jurídica de 2 partidos políticos, dejando a la coalición nacional sin vehículo para correr en las elecciones de noviembre próximo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, asegura que las acciones contra Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero, demuestra que el actual gobierno apuesta por un proceso electoral con candidatos que no representen de alguna manera amenaza. Veamos a continuación el detalle con Geraldine Domínguez. Integrante del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, Tamara Dávila, señala que las acciones del gobierno contra Cristiana Chamorro y demás candidatos presidenciales demuestran que el presidente Ortega pretende ir a unas elecciones sin estorbos y con una prensa independiente reducida. Ortega está apostando a ir a unas elecciones con unos candidatos que no le molesten, que no le estorben, y con unos partidos políticos que no apuestan a ganar. Ortega además está apostando a ir a unas elecciones con una prensa independiente totalmente disminuida. Esta acción de hoy contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y contra la candidatura de Cristiana Chamorro es una muestra clara de su molestia ante candidatos y candidatas que quieren la unidad de la oposición y que apuestan a salir de Ortega. Este también es un mensaje para el partido de C por L y una amenaza del régimen ante la demanda popular de que este partido se abra a las candidaturas que están dispuestas a ganarle a esta dictadura. En su pronunciamiento por la actual situación, la UNAP condena la arremetida en contra de la periodista Chamorro por supuesto lavado de dinero. El comunicado expresa textualmente que la situación demuestra el temor que la dictadura tiene a la oposición organizada y sus liderazgos. Lamentamos y nos solidarizamos ante este hecho que atenta contra las libertades ciudadanas y demuestran la falta de voluntad política de una dictadura que se encuentra aislada, nacional
nacional e internacionalmente. Por su parte, también la Unión Democrática Renovadora se pronunció señalando su condena de la manera más enérgica a la escalada represiva que se está ejecutando. Consideran que el allanamiento en las oficinas del periodista Carlos Fernando Chamorro y al medio Confidencial por segunda vez evidencian la hazaña del régimen contra los medios de comunicación independientes y la libertad de prensa. Textualmente, el pronunciamiento indica que con estas acciones, el régimen pretende, mediante el uso de la fuerza, infundir miedo y desesperanza a los nicaragüenses de cara a las elecciones del próximo noviembre. UNAMOS también se sumó a las muestras de solidaridad para Cristiana, a la prensa independiente y víctimas de la represión. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Analista político Mauricio Díaz refiere que las recientes acciones perpetradas por el gobierno van contra de las demandas planteadas por organismos internacionales y agrega que dicha situación podría conllevar a una cancelación de elecciones. Veamos. A criterio del analista político Mauricio Díaz, las acciones represivas por parte del gobierno acontecidas en las últimas horas son preocupantes porque parecen destinadas a cancelar que se lleven a cabo en el país elecciones creíbles y que estos preámbulos dan cuenta de acciones que van en sentido contrario de las demandas planteadas por organismos internacionales. La comunidad internacional está totalmente enterada de lo que está aconteciendo en nuestro país. Lo menos que podemos hacer es bajar la guardia. Y debemos de continuar luchando porque cualquier resquicio, cualquier portillo que se abra, por ahí va a salir un cúmulo de voluntades mayoritarias que quieren de una vez y para siempre vivir bajo un estado de libertad, de respeto a los derechos humanos y no bajo un régimen de terror. Todos estos preámbulos, estos prolegómenos que estamos viendo dan cuenta de acciones que van en sentido contrario de las demandas planteadas por los organismos políticos internacionales como la OEA o las mismas Naciones Unidas y ponen de manifiesto que hay aquí un temor, yo diría que un temor terrible de parte del régimen ante la posibilidad de que lleguemos a unas elecciones con candidatos realmente que representen la voluntad popular, las aspiraciones del pueblo nicaragüense, porque salgamos de esta situación a que nos han llevado. Acciones como las que vimos la mañana de hoy, dirigidas con nombre y apellido a personas que se suponía podían llegar a ser representantes del pueblo nicaragüense en sus aspiraciones de encontrar una salida cívica a través de elecciones realmente creíbles, parece que están cerrándose. Díaz agrega que esto evidencia que existe el miedo al veredicto popular y que de esta manera no se puede vivir en paz. Ahora, ¿por qué hace esto el régimen? Sin lugar a dudas, porque le tienen miedo al veredicto popular. Probablemente ellos estén muy bien informados de que los nicaragüenses ya no simpatizan con sus actuaciones, que además un régimen no se puede sostener de la manera en que lo están llevando a través de la represión. El analista político agrega que no se debe perder las esperanzas de una salida pacífica a toda esta situación. Mariecer Ordóñez, Acción 10. Experto en temas políticos, Edgar Parrales, afirmó que la decisión del Poder Electoral de cancelar personerías jurídicas a 2 partidos políticos en nuestro país fue un actuar improcedente que violenta la Constitución Política de Nicaragua y la misma ley electoral, Ley 331. Más detalles a continuación. El analista político Edgar Parrales calificó de improcedente el actuar del Consejo Supremo Electoral contra los partidos PRD y el Partido Conservador, a quienes recientemente se les retiró sus personerías jurídicas para poder participar de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. En el programa Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, el experto adujo que lo acontecido viola la Constitución y la misma Ley 331, ley electoral. Son causales de cancelación. 1. Reincidir en el incumplimiento de lo establecido sobre las causales de suspensión. No es el caso. 2. Violación de las disposiciones sobre el origen y uso del financiamiento. No es el caso. 3.
por autodisolución del partido político o por fusión con otro, tampoco. El partido ni se ha disuelto ni se ha fusionado con otro. 4, no participar en las elecciones que se convoquen. Todavía no se han convocado a los partidos para inscribirse. 5, en el caso de los partidos políticos que vayan en alianza y la alianza no obtenga un 4% sobre el monto total de los votos, pierde la personería. Tampoco es el caso, ¿verdad? Entonces, ninguno de los causales para cancelar la personería que están contempladas en la ley electoral, ninguna cabe para este caso, ninguna. Parrales explicó que en el peor de los escenarios, los recientes nombrados magistrados del Consejo Supremo Electoral podrían seguir abriendo el camino al presidente Daniel Ortega para no tener obstáculos en dicho proceso. El analista no descartó que acciones como estas se seguirán observando a días de las elecciones. En primer lugar, estamos a menos de un mes de que fue electo este nuevo Consejo Supremo Electoral. Todos, menos 2 miembros del partido. Y esos 2 son prácticamente afectos al partido. O sea, prácticamente podemos decir que todos son del Frente Sandinista. Mira, si a menos de un mes se están estrenando con estas 2 resoluciones totalmente improcedentes, ¿qué podemos esperar durante el periodo de los 5 años que van a estar como formando el Consejo Supremo Electoral? En menos de un mes, los recientes magistrados han estado creando las condiciones para que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional tenga la mayor ventaja de poder ganar las elecciones generales. Entre las medidas anunciadas está el hecho de que se adelantó el proceso de inscripciones de alianzas electorales y ahora deja fuera de la jugada política a 2 partidos en que en este proceso intentaban hacer oposición, pero que en elecciones pasadas fueron catalogados de zancudos o colaboracionistas del Partido Rojo y Negro. Jimmy Romero, Acción 10. Brenda Gutiérrez, presidente de la Organización de Reos Políticos, analiza cómo cada día se hace más difícil la salida de los presos políticos del país. José Abraham Sánchez, con más detalles. Mientras organizaciones y partidos políticos que se dicen ser opositores a Ortega Murillo se encuentran en el ojo del huracán de exclusiones electorales, 120 reos políticos, algunos cumplen más de 3 años en inhumano régimen carcelario, ya no son bandera de lucha, ni siquiera objeto de negociación del gobierno Ortega Murillo, según Brenda Gutiérrez, del Comité de Presos Políticos. Al menos 6 reos políticos que van a cumplir 3 años están desde el 2018. Los familiares indignados porque en esta etapa ahora de la situación, de la crisis con los presos políticos, ellos se sienten completamente indefensos, se sienten en el olvido y cada día pues se viene sumando más la situación de presos políticos. Actualmente tenemos una lista de 120 presos políticos, de los cuales nosotros vemos de que esa lista va a un aumento tanto en recaptura de excarcelados, con nuevos cargos y con opositores que ahora pues están criminalizando como en anteriores casos a todos aquellos que nos estamos oponiendo ante la situación del régimen. En este caso pues tenemos al doctor Urbina Lara, ustedes saben la situación de él, y así como Urbina Lara se han visto muchos casos y estamos nosotros al pendiente, por eso es nuestro llamado a la población, seguir defendiendo, seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos. La mayoría de reos políticos mantienen dentro de la prisión su rebeldía, aunque sean a diario atormentados, según los familiares, porque saben que un candado no es eterno, solo quien ama la verdad y la justicia es capaz de esperar hasta el final. Hablando de conciencia, yo creo que Rosario Murillo como madre ya es hora de que se toque la mano, que se ponga la mano en el corazón, y ella es madre, ella es abuela, que por favor libere a todos los presos políticos, que se ponga en el lugar de todas las madres que estamos sufriendo por estos presos políticos, que se ponga en el lugar de que recuerde la historia pasada, que ellos no repitan la historia. Ellos fueron protagonistas de una lucha, tanto Daniel como doña Rosario, querían un cambio. En la hora que nosotros queremos un cambio, ¿por qué nos tienen que reprimir? Es nuestro derecho pensar diferente, es nuestro derecho querer una ciudadanía diferente, querer un país libre. Yo creo de que el comandante ya debería de
ponerse las manos en la conciencia y hacer el cambio. Ellos lucharon por un cambio, que nos dejen luchar a nosotros por ese cambio ahora. Yo creo de que ya es hora de que ellos cambien la historia, que cambien ya esta historia. Les pedimos de que por favor otorgue la libertad, no solo a todos los presos políticos, que respete los derechos de la ciudadanía, que respete la Constitución y que respete nuestra lucha. Según Brenda Gutiérrez, solo nos resta decir que muchos se creen libres y oportunistas, pero están presos de miedo, no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Ambos demuestran que no tienen a Dios en su corazón. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. En noticias nacionales, consternada permanece la población en León tras la muerte de un reconocido maestro y laico comprometido. Según información dada a conocer, él falleció a causa de la COVID-19. Tania López, nuestra corresponsal en este departamento, tiene los detalles. Familiares del reconocido maestro y presidente del Consejo Parroquial de la Parroquia San Juan Bautista en León, quien murió a mediodía el día de ayer a causa del COVID-19, demandan a la clínica Juan Vargas por supuestas arbitrariedades tras no querer entregar su cuerpo. Leonel Hernández, quien era un ciudadano amado en León, estuvo varios días luchando contra esta terrible enfermedad. Por su parte, sus familiares lucharon para que la clínica Juan Vargas le entregaran el cuerpo e inmediatamente se le dio una cristiana sepultura. Y hasta esa hora enterramos a mi tío a las 11 y ahí están los videos, yo no miento. Y pasamos por ese centro gritando, cuídense, que el COVID creen que es mentira. Se está llevando a la gente a la hora que ellos quisieron fue. Aquí no hay respeto por nadie, aquí no hay respeto ni para la vida, ni para el muerto, ni para las criaturas, aquí no hay respeto para nadie en este maldito país, empezando por estas instituciones. No querían dar el cuerpo, no sé por qué eran las razones, lo ignoro, lo desconozco, pero la verdad que fue muy doloroso al no entregarlo porque sentíamos que, por lo menos yo, como que si fuera un traste viejo. La progenitora queda a la intemperie, ya que el devoto católico era su único sustento económico. Si usted, amigo televidente, quiere contribuir a esta noble causa, puede llamar al 81 66 72 44. En Acción 10, Tania López. Asesinaron a machetazos a una mujer de aproximadamente 40 años de edad en una comunidad de la Cruz de Río Grande. La víctima deja un niño de 4 años de edad en la orfandad. Jocelyn Rojas con los detalles de esta trágica noticia. A machetazos le quitaron la vida a una mujer de aproximadamente 40 años de edad. La fémina está identificada como Damaris Carolina Castillo Alanís. Lo que se maneja del caso es que ella fue encontrada por un vecino ya fallecida en un cuarto de su casa. De inmediato el hombre dio aviso a los habitantes del lugar, quienes en tiempo récord lograron capturar al autor del asesinato y lo entregaron a las autoridades de la policía. El hecho ocurrió en la comunidad San Francisco, municipio de la Cruz de Río Grande. El responsable del sangriento crimen fue identificado como Víctor López. Con información del corresponsal Silvio Martínez, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Familiares de un motociclista de 20 años de edad quien pereció el pasado mes de abril en un accidente de tránsito muestran su inconformidad tras el fallo del caso emitido por las autoridades y exigen justicia por la muerte de su pariente. Familiares de un motociclista que perdió la vida en un accidente el pasado 25 de abril exigen justicia, pues aseguran que en el proceso judicial no se tomó en cuenta a testigos que aseguran la inocencia de la víctima. Porque incluso él lo dice, cuando él dice que él nunca se detuvo, o sea que él lo venía viendo y él esperó o tenía la esperanza que el motorizado se iba a parar, aunque él se estaba tirando. ¿Ya? Entonces nosotros lo que queremos es que se aclare y que se haga justicia conforme la ley. Solicitan el video de un comercio donde se registraron los hechos. La imprudencia, porque tenemos testigos de que fue el taxista el que se le tiró.
no tuvo precaución, porque independientemente dicen que mi hermano venía rápido, porque nosotros tampoco estamos obviando las cosas, pero queremos el video. Yo como su hermana me duele mucho, yo quiero ver el video. Nosotros como familia queremos ver el video que Cinza le entregó a la policía. El accidente se dio en el sector de Altamira mientras el joven regresaba de entregar una pizza, negocio familiar al que se dedicaba. Su esposa de 19 años está embarazada. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Hacemos pausa comercial, regresamos con más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. En el ámbito nacional, a través del proyecto de mejoramiento vial, San Isidro contará con más de 9 cuadras nuevas asfaltadas. Geraldine Domínguez con los detalles. Como parte del proyecto de mejoramiento vial, la comarca San Isidro de la Cruz Verde contará con 9 cuadras nuevas de calles que estaban en tierra, las que facilitarán la conexión con la comarca Santo Domingo. Esto estamos conectando además tanto la escuela como el puesto de salud a una ruta asfaltada que permita a los habitantes de la comarca tener esta conectividad en todo momento. Esta es una zona donde las pendientes en Managua son muy pronunciadas y nos provoca mucha erosión de los caminos y a veces hasta quedan incomunicados. En otros momentos se han quedado incomunicados producto de las lluvias constantes. Este tipo de respuesta nos permite asegurar que tengamos aún en invierno camino permanente, conectividad permanente con la ciudad de Managua. En este proyecto se han invertido 5 millones de córdobas, causando un impacto directo en 6.000 habitantes. Esto viene a mejorarnos las vías y la producción, ¿verdad? Para que nosotros, nuestros productores de las comarcas Sector Hacienda, El Progreso, Los Membreños, todas las aledañas, también pues tengan este mejoramiento vial y nos beneficie directamente e indirectamente a más de 2.000 y pico de personas que viven en esta sola cuadra. Una de las grandes o principales dificultades, ¿verdad?, por la lejanía de la capital, aunque estemos todavía en Managua, ¿verdad? La lluvia nos perjudican bastante, la incomunicación de los caminos quedan totalmente en una parte partidos, ¿verdad? Pero se ha venido mejorando con algunos vados, con algunas rampas que también vamos a inaugurar pronto en la comarca El Progreso, que es parte de San Isidro de la Cruz Verde. La comuna capitalina para este año pretende la pavimentación de 830 cuadras. Hasta el momento, a través del programa de mejoramiento vial, se han asfaltado 379 cuadras. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y vamos a hacer en este momento un enlace con nuestra corresponsal en León, Tania López, que nos va a hacer un comentario sobre un incendio que se registró la madrugada de este viernes en la capilla de San Jacinto. Muy buenos días, Tania, te escuchamos. Buenos días, amigos televidentes de su noticiero Acción 10 por la mañana. Y es que se registró un incendio en la capilla Nuestra Señora de Fátima, en la comarca de San Jacinto, del municipio de Telica, departamento de León, a eso de las horas de la madrugada. Estamos aquí en tiempo real frente a la delegación central de la policía de León, ya que el presunto autor de este delito fue capturado por la policía por un fuerte dispositivo encabezado por el comisionado Fidel Domínguez. Ya entraron a la delegación, van a hacer las respectivas investigaciones, pero el hecho se dio y está consternado el pueblo feligrés católico de San Jacinto, ya que ellos dicen que este sujeto conocido como Len es un atentado para la población al quemar, según los lugareños, versión de ellos, 5 ranchos. Y hoy hizo esta otra fechoría de quemar la capilla Nuestra Señora de Fátima de esta comarca de San Jacinto, del municipio de Telica, departamento de León. Y las versiones de la población de esa comarca dicen que tienen que poner mano dura porque tiene un problema. Ellos lo catalogan como una persona que tiene problemas mentales, ya que ha hecho este acto varias veces. Sí, Tania, quisiéramos consultarte si tenés conocimiento, se sustrajeron algún tipo de objetos de la capilla o se quemó totalmente todo lo que estaba ahí. De acuerdo a la versión de lugareños que tuvimos contacto, realmente todo quedó convertido en escombro. Posteriormente
este equipo periodístico del Canal 10 aquí en León se va a trasladar más tarde al lugar para ver las reacciones de las personas y realmente cómo quedó. Estamos caminando hacia la delegación central, ya entró el presunto autor de este delito. Según las versiones del lugareño, cuando llegó Fiel Domínguez, el comisionado de León, al lugar, le dijeron que este hombre era el que había quemado la capilla porque, reitero, ya ha quemado 5 ranchos en esta comarca. Y realmente ellos están preocupados y quieren que se haga justicia porque ha hecho mucho daño a la población de San Jacinto. Esta persona que ha hecho pues este tipo de actos aparentemente tiene alguna conexión con algún otro grupo o tiene algún problema referido a la población con alguno de los lugareños o tiene algún problema mental. Pues sí, la población, como reitero, ellos catalogan a este sujeto, a este poblador conocido como Ley, lo catalogan que tiene serios problemas mentales, porque ya ha hecho esto 5 veces, ha quemado 5 ranchos, y hoy por la madrugada, según ellos, las versiones de ellos, es que él fue el que quemó la capilla de Nuestra Señora de Fátima de esa comarca. Cómo no, muchísimas gracias Tania López, esta información la estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones, estése pendiente, vamos a hacer una breve pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Debates y Soluciones hablamos de las acciones gubernamentales contra opositores y periodistas. ¿Cuál es el día a día que se viene para Nicaragua ante estos últimos acontecimientos de los cuales Nicaragua y mucha gente de la comunidad internacional ha sido testigo y han expresado sus pronunciamientos y condenas al respecto? Otros podrían estar de acuerdo o no lo estarían. Pues hablamos en este caso de quienes simpatizan con el accionar del gobierno del presidente Daniel Ortega. Vamos a hablar de ese tema con un analista que ya nos acompaña acá en estudio en su segmento Debates y Soluciones. Jimmy. Así es, Jocelyn. Prácticamente lo que se deja entrever que el gobierno de Nicaragua quiere de alguna manera callar las voces de los medios de comunicación, quienes han venido informando de manera responsable y objetiva a lo largo de estos años. Y al parecer con la confiscación que se da del medio Confidencial, que está a cargo de Carlos Fernando Chamorro, el gobierno intenta a toda costa evitar de que los medios de comunicación independientes y digitales informen sobre este proceso electoral que se estará realizando este 7 de noviembre. Asimismo, busca la manera de que los partidos políticos de oposición y los precandidatos no puedan participar y tengan obstáculos en este proceso de elecciones. Ya nos acompaña Eliseo Núñez, analista político. Muchas gracias por estar acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Eliseo, ¿cómo interpreta todas estas acciones, lo que comentaba Jocelyn y lo que le estoy comentando? ¿Cómo se podría interpretar estas acciones del presidente Ortega contra opositores y los medios de comunicación? Lo que ocurrió con Cristiana y está citada incluso para el día. Bienvenido. Sí, mire, buenos días. Yo creo que Ortega tiene claro que las elecciones del noviembre de este año no le van a aportar legitimidad bajo las condiciones que ha planteado. Entonces la decisión que Ortega está tomando, no sé si ya la tomó y va a empujar hacia el final, pues en estos días, es que si no va a tener legitimidad el 7 de noviembre no se tome el riesgo ni siquiera de una campaña electoral opositora y corta desde el día de hoy todo lo que pueda ser competencia de él. Entonces a mí incluso bajo este esquema no me extrañaría que siguiera con los demás opositores en las inhibiciones y las cancelaciones de personería jurídica. Porque la lógica sería, si soy ilegítimo el 8 de noviembre, al día siguiente de las elecciones, soy ilegítimo hoy, mañana o pasado mañana. Entonces mejor no tomo el riesgo de que quienes le pueden retar el poder hagan campaña y puedan generar una movilización popular
que ha sido la gran ventaja de Ortega desde abril del 18 para acá, desde la operación limpieza para acá. La ventaja de Ortega ha sido impedir la movilización popular, el apoderarse de las calles a costa de la represión. Entonces, este conjunto de cosas nos pone frente a un panorama de cierre total. Ortega estaría también apostando a que la comunidad internacional puede hacer muy poco frente a esto, y que en el panorama él mira que en los próximos años América Latina puede hacer un viraje hacia la izquierda, y algunos de los gobiernos que él considera amigos que le pueden dar incluso soporte diplomático fuera, pudiesen estar de nuevo a cargo. Por ejemplo, el caso de Lula en el Brasil, que una vez excarcelado aparentemente es un fuerte candidato a ganar de vuelta la presidencia. Liceo, con lo que hemos visto hasta este momento, hay quienes han reaccionado a este medio de comunicación, como Cirilo Otero, por ejemplo, y ha dicho que definitivamente no ve condiciones para participar, que mejor denunciar desde ya el proceso, porque si lo estarían denunciando los grupos opositores el 8 de noviembre, pues prácticamente no estarían logrando nada, que es mejor denunciarlo desde ahora y no ser partícipe de este proceso electoral, donde todas las condiciones, según él expresaba, son condiciones adversas. Yo aquí lo he expresado y he dicho que aunque no sea la posición más popular, o sea, hay que participar. Si te impiden la participación, obviamente te vas a quedar al margen y vas a ir a la abstención, no porque vos querrás ir, sino porque te mandaron a la abstención. Pero ¿por qué hay que participar? Porque Ortega hay que quitarle todas las justificaciones, incluso la justificación de que él tiene el 70-80% de la elección porque vos no asististe a ella. Y no es un asunto de ganar espacios ni nada. Es más, yo creería de que si participas y te hacen fraude, lo mejor es no asumir. Yo creo que uno de los errores que nosotros cometimos en el 2011 fue asumir las diputaciones. Entonces, ¿sería una participación con fines de denunciar un fraude o no con fines de ganar? Bueno, es que básicamente por las condiciones en las que se dan. No tenés oportunidades de pelear una elección, pero aún en las peores condiciones, si vos lográs movilizar el voto, tus posibilidades son altas, porque Ortega es una minoría. Entonces, en esas condiciones vos pudieras intentar algo, pero lo que yo estoy viendo es que Ortega ni siquiera se va a tomar el riesgo de que puedas participar en unas elecciones con condiciones adversas. Pareciera que Ortega lo que está haciendo es limpiando absolutamente la mesa de opositores y él tratando de imponerse sin competencia. ¿Cómo lograr esas condiciones o cómo lograr convencer a la ciudadanía de que participe en este proceso electoral donde no hay condiciones? Esto es un gran reto para los sectores de oposición. Es el principal reto. El primer reto que no lo pudimos y que pareciera que ahora sí es posible debido a las propias acciones de Ortega es el tema de la unidad. Hoy se mira posible. El segundo es que una vez que consigas la mejor unidad posible, no la unidad, la mejor unidad posible, camines en combatir el desencanto y la abstención de la gente que emana de esa sensación que Ortega quiere dar de invencible. O sea, no es porque quieran a Ortega, sino porque la gente cree que tomarse el riesgo de combatir a Ortega no te va a llevar a superarlo, y al no llevarte a superarlo, Ortega se va a ir en contra tuya en las siguientes elecciones. ¿La unidad aún es posible tomando en cuenta ese intento fallido de alianza electoral que tuvo tanto Ciudadanos por la Libertad como el partido PRD, y también el otro escenario de que el Partido Conservador y este mismo partido PRD fueron canceladas sus personerías jurídicas? De alguna manera creo que están con las manos arriba la oposición. Antes de la cancelación del PRD y de este ataque contra Cristiana, se estaba trabajando, y no puedo decir por parte de los partidos, pero sí había grupos de liderazgo que estaban trabajando en conseguir la unidad a través de las candidaturas. Y precisamente creo que este movimiento es el que lleva a Ortega a apurarse y tratar de comenzar ya con las inhibiciones, no solamente la de Cristiana. Yo estoy seguro que la de Cristiana es la primera, o sea, la semana que viene vamos a encontrarnos
3 o 4 más precandidatos en las mismas condiciones que está ella. ¿Pero qué se le podría esperar a los precandidatos? Vimos que en el caso de Cristiana Chamorro, que aún no es precandidata oficial de ningún partido político, pero sí de forma independiente, el gobierno ya busca la manera de encontrarle una traba a ella para que ella pueda poder correr en estas elecciones, donde se le está señalando ahora pues de lavado de dinero. Vos viste ayer que ya otros 2 precandidatos están con casa por cárcel, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Es decir, el tema es que Ortega sabe que la unidad por donde iba a caminar y donde puede caminar, no es que iba a caminar, es por el tema de las candidaturas, tanto las candidaturas presidenciales como las candidaturas a diputados. ¿Está apostando a aferrarse al poder a toda costa? Eso lo ha hecho desde el día en que mató al primer ciudadano en abril del 2018. O sea, porque es que no vale la pena una vida humana por el poder. El poder político se disputa en elecciones libres, transparentes, no se disputa a tiros. Y entonces vos lo que has visto aquí es que estamos en una política anterior al siglo XX, donde estás disputando el poder político a tiros y a represión. Y esto definitivamente es insostenible, por mucho que se mire que no hay luz después del túnel. El problema es que el sostener este sistema a costa de represión en el tiempo no es posible, en algún momento se va a volver a quebrar. Y definitivamente la mejor salida siempre ha sido ir por la vía electoral, pero el país está quedando en una situación que esto, si se consuma, lo que yo creo que es que Ortega impida cualquier tipo de participación electoral, lo que vas a tener es como una olla de presión que los que la conocen tiene unas pequeñas válvulas arriba. Entonces lo que está haciendo Ortega ya era una olla de presión. Lo que hizo Ortega con eso fue atornillar las válvulas. Ya no sale ni siquiera el poquito de vapor que logra salir por arriba. Entonces en algún momento va a tener consecuencias que no son deseables y que realmente el país pudiera evitarse esto con una ¿Qué consecuencias podrían ser estas, Eliseo? Y pues según lo que hemos visto de parte del presidente Ortega, él no está dispuesto a ceder ni un solo centímetro en todo esto. En su último discurso hizo referencia incluso a acusaciones contra el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que dijo que andaba viendo el tema de los candidatos y que dejaran de meterse en la política interna de Nicaragua y en el proceso electoral. Por otro lado, Eliseo, hemos visto situaciones como la de Cuba, como la de Venezuela, y ahora estamos viendo a Nicaragua y muchos analistas dicen esto es una cubanización. Está apostando el presidente Ortega a que pase lo mismo que ha pasado en Venezuela y en Cuba, que eso mismo ocurra en Nicaragua. ¿Realmente es posible que se pase por la misma situación de estos dos países? Yo sostengo de que es muy poco probable. ¿Por qué? Porque en Cuba vos tenías una revolución, que eso es lo que trató de hacer Ortega aquí en el 79, con el aura de triunfo de haber derrotado a un dictador, de tener el apoyo del mundo. Había un mundo bipolar dividido entre una economía socialista y una economía capitalista. Y además de eso, pues Fidel Castro en ese momento, que era popular, aprovechó esa popularidad para imponer un control social enorme que hasta el día de hoy le está dando réditos a quienes tienen el poder en Cuba. Además de esto, acabó con la empresa privada y dejó básicamente a la oposición en el exilio, presa o fusilada. Entonces, para que pasara esto en Nicaragua, tenés que entrar al proceso de nacionalizar la economía, tenés que entrar al proceso en que, y eso ya Ortega lo hace de manera selectiva, en echar presa y exiliar a la oposición, eso sí lo está haciendo, esa es la parte que sí hace. Fusilarla, Ortega está bien cerca, ya tiene la cadena perpetua lista para eso. Pero el componente clave es la nacionalización de la economía. ¿Cuál es el componente en Venezuela que se parece a esto? Es que Venezuela era una nación rentista, es decir, era una nación que dependía y sigue dependiendo, creo que en un 70% de su Producto Interno Bruto, de las exportaciones que hace de petróleo.
Entonces la economía gira alrededor del Estado, porque es una economía que proviene de esa venta de petróleo subsistir que hace el como Estado. país. Puede subsistir como país, o sea, para que Ortega pueda subsistir como país tiene que nacionalizar la empresa privada. Entonces, ese es otro componente que estaríamos por ver. O sea, no es que no lo puede intentar, pero en el momento que él empieza a nacionalizar empresas, en ese momento hay otro punto de quiebre en este país y vuelve a tener inestabilidad. Por otro lado, adicionalmente a esto, Ortega es un hombre de 76 años, en que con el control que tiene de su partido, eventualmente necesita generar una teoría de sucesión. Aparentemente la generó con Rosario, pero aunque esté generada, la tiene que poner en práctica. Y al poner en práctica la sucesión, él abre vulnerabilidades, porque hay un adagio famoso de Luis XIV que decía que cuando nombraba a un ministro, se conseguía, dice, un ingrato y 100 inconformes dentro de su fila. Entonces siempre hay inconformidad cuando nombras, aunque nombres a la obvia, que es Rosario, a quien está prácticamente ungiendo. Entonces, aún con eso, tiene inestabilidad. Entonces, todos estos factores te hacen muy poco probable que él pueda lograr eso, y tiene límites que también son en su capacidad física de hacerlo. Sin embargo, sí tiene una gran capacidad de hacer sufrir al país durante 5 o 6 años más con este esquema. Eliseo, por esa condición que tiene el presidente Ortega, tanto en su salud, en su estado físico, ¿hay posibilidad de que se pueda generar una dinastía en Nicaragua, tomando en cuenta de que hemos visto en el caso de Cuba, los Castro se han venido incorporando al poder conforme los años? De hecho, lo está construyendo, se está heredándole a su esposa. Eso es una sucesión dinástica, no tiene otro nombre. No hay forma de que se le pueda llamar de otra manera. Y olvídate de las enfermedades. Yo no sé si Ortega está enfermo o no, eso son un montón de conjeturas. Simplemente es un hombre de 76 años y simplemente es un hombre con un enorme poder a lo interno de su partido. Ya no hablemos del poder que tiene al exterior de su partido, a lo interno. Entonces, el Frente Sandinista es un lugar donde nadie ha tomado decisiones diferentes a Ortega en muchos años. Entonces él necesita sustituirse con alguien que haga lo mismo. Un relevo. Un relevo. Entonces la pregunta es, ¿Rosario es capaz de eso? Capaz de dar la orden es cualquiera cuando tenés detrás al liderazgo que es el que te sostiene. Pero cuando das la orden y ese liderazgo ya no está ahí, es la pregunta, ¿sos capaz de sostenerte por sí mismo? Entonces, ese es el problema de la sucesión en estos esquemas de gobierno o en estos esquemas dictatoriales, porque no son de gobierno tan fuertes. Lo vive cualquiera. Cuba lo pudo controlar. Y todo el mundo dice, Cuba y Venezuela siguieron adelante. Sí, pero Venezuela es un desastre. Cuba no es que no sea un desastre, pero es el mismo desastre que ha sido desde los años 90, o sea, no ha variado. Eliseo, la Nicaragua, después de esas elecciones, si la ganara el presidente Ortega o si, como dicen algunos opositores, comete fraude y se adjudica los votos, ¿cuál sería la Nicaragua que tendríamos un 9 de noviembre y luego de ese 9 de noviembre a mediano y largo plazo? Mira, mucha de la clase media ya sacó a sus hijos, de la clase media alta. Es la menor cantidad de gente, sí, pero normalmente son los liderazgos empresariales, esta gente. Hay posibilidad de ascenso, pero hay que ser bien pragmático. O sea, los niveles de educación del país te generan que en la probabilidad de ascenso entre el resto de los segmentos de población sea menor que la probabilidad en este segmento que se tiene. Entonces, desde ahí ya tenés. La clase media va a tender a salir del país. Mucho dinero que había regresado al país con timidez, pero no se ha llegado a los niveles de depósito anteriores al 18, pero sí ha regresado, ha comenzado a subir desde hace aproximadamente un año. Este dinero también saldría. Y lo otro es que ante esta incertidumbre solo vendrían inversiones que estén muy atadas con el Estado. Por ejemplo, la única inversión posible que tenía Ortega es la que consiguió, que es la del gas.
que es una inversión concesionada, una inversión totalmente amarrada a los resortes estatales, pero es imposible ahorita, y eso no lo has visto, por ejemplo, inversiones que tengan que ver con ventas abiertas en el mercado de consumo del país, con ventas no reguladas. Vos vas a los supermercados y además del encarecimiento que es evidente y obvio en los supermercados, te encontrás que había productos que estaban dirigidos a un sector medio, no eran productos populares, que estaban dirigidos a ese sector medio y que existían en los estantes de los supermercados y que hoy han venido desapareciendo porque no tienen demanda. Entonces estás reduciendo también tu capacidad de consumo, y al reducir la capacidad de consumo reducís también la economía. Entonces esto se está convirtiendo poco a poco en un problema que evidentemente va a golpear a todos los nicaragüenses, y encima de eso te estás peleando con tu principal socio comercial. Tu principal socio comercial es Estados Unidos. 50% de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos, aproximadamente, un poquito menos, y el 90% de las exportaciones de zona franca van para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando estás poniendo en riesgo tu relación con quien es el que más te compra? O sea, la Nicaragua que le viene después a Ortega es una Nicaragua muy difícil, sin tomar en cuenta temas de sanciones, sin tomar en cuenta temas de aislamiento, simplemente por el hecho de no generar la seguridad jurídica adecuada para que el país siga caminando. Eliseo, con un desconocimiento que tenga el presidente Ortega en estas elecciones a realizarse el 7 de noviembre, prácticamente se desconocería su gobierno a nivel internacional, y esto ¿qué impacto generaría en la economía nicaragüense? Prácticamente colapsaría, tomando en cuenta de que ya vemos que en estos 3 años de recesión económica al menos 230.000 personas han pasado en el desempleo. ¿Podríamos observar más presión contra la empresa privada por temas fiscales para poder recaudar? Porque prácticamente tendría las puertas cerradas a nivel internacional del presidente Ortega. Es que, como te lo decía, o sea, la huida no solo es de capitales e inversiones, la huida también es de capital humano. Y hoy en día un país es tan rico como su capital humano sea preparado. O sea, la riqueza proveniente de la extracción, de la minería, del ganado y todo, es una riqueza que no genera sostenibilidad. La riqueza que genera sostenibilidad es la riqueza que es basada en el conocimiento. Los países son tan ricos como su gente es preparada. Y si lo que estás haciendo es expulsando a los sectores que mejor se han preparado en este país, que tienen mejores niveles educativos, entonces el país se vuelve también un país difícil para lograr conseguir atraer inversión. Estás viviendo cosas que no las tenés por qué volver a vivir. Cuando a comienzos de los años 90 Intel quiso hacer una inversión fuera de la frontera de Estados Unidos, Nicaragua ni siquiera pudo calificar porque requería una cantidad de ingenieros especializados que no lo tenía. Hoy Nicaragua había ido acumulando una cantidad de profesionales que le podía permitir, tal vez no Intel, pero tal vez otro tipo de industria, que pudiesen venir aquí. Pues. Y no se lo va a permitir porque esa gente está yéndose del país, y no está huyendo de la parte política, nada más. Está huyendo de una inestabilidad enorme del saber que este país es, como te dije al comienzo, una olla de presión, y nadie quiere para sus hijos la inestabilidad que te genera un dictador que consigue estabilidad a costa de represión. Hablemos de las acciones gubernamentales y de lo que se puede esperar. Buscarán incluso encarcelar a gente como Cristiana Chamorro. Decía Carlos Fernando ayer en sus declaraciones, no van a poder callar al periodismo, ni confiscando, ni haciendo este tipo de cosas. ¿Qué podemos esperar? ¿Realmente los niveles de acciones gubernamentales van a ir más allá de lo que ya hemos visto, Eliseo? Sí, definitivamente. O sea, Ortega tiene terror a someterse al voto popular, terror de someterse a la opinión pública. Entonces, él lo único que sabe hacer frente a esto es reprimir. El modelo de él es simplemente llevar las cosas al punto en que no puedas hacerle nada porque simplemente estás impedido físicamente. Entonces, esto va a continuar en escalada, ¿no?
Yo decía en una radio, nos vienen días duros, nos tenemos que encomendar a Dios, porque realmente estamos enfrentando una lucha en la que Ortega no solamente quiere dañarnos físicamente, a los que no opinamos como él, quiere quebrar el espíritu de nosotros, quiere quebrar la voluntad de nosotros. Y lo que tenemos que sostenernos es con eso, con la voluntad, con el espíritu en alto. Vienen días muy duros, pero son días en que tenemos que enfrentar nuestra decisión de querer ser libres, no la paz de los cementerios, que es lo que Ortega está ofreciendo. Te quedas callado y nada se mueve, porque si se mueve yo le disparo o lo echo preso. Félix Maradiaga decía ayer en declaraciones en Facebook y en algunos medios de comunicación que él tendría que llamar incluso a uno por uno para poder lograr movilización y protesta. Está apostando la Unidad Nacional Sur y Blanco y algunos líderes a esto. ¿Realmente esto es posible? ¿Es una buena apuesta en este momento? Y con esta pregunta también me gustaría que nos diga, Eliseo, ¿qué pueden hacer los sectores de oposición? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que hay señalamientos mutuos, que hay falta de unidad, y todo esto también pone una crisis paralela a la crisis que tiene Nicaragua, una crisis en los sectores políticos llamados de oposición. Primero, lo que tiene que hacer la oposición es dejar de pelear entre sí. Simplemente pensar de que de nada sirve estar endilgándole al otro lo que hace mal y diciendo que de este lado se hace bien. El tema aquí es Ortega. Ese es el que nos tiene en problemas a todos los nicaragüenses, no solamente a los opositores, sino a todos los nicaragüenses. Yo remarco que cuando te multan en la calle, cuando te quitan tu moto con la que andas trabajando, cuando el CPC te obliga a irle a pedir una carta para conseguir alguna gestión gubernamental, cuando todo eso pasa, estás siendo afectado por la dictadura, estés o no estés en contra de ella. Simplemente afecta tu vida diaria, afecta tu libertad. Porque cuando la policía se para con esos camiones a recoger las motos, yo no creo que les pida carnet del frente, recoge a todo mundo. Entonces, la dictadura afecta incluso a quienes no son opositores a la dictadura. Entonces, la oposición tiene que primero parar con esos pleitos. Y lo segundo, aquí hay que construir liderazgos. El problema durante estos años es que los liderazgos, en realidad, carismáticos, que esos son los que no se construyen, los carismáticos, no han surgido, porque han surgido liderazgos institucionales que hay que ir construyendo poco a poco. Entonces hay que continuar construyendo liderazgos porque el país requiere de que tenga un liderazgo alternativo. Las propuestas ahí están, el frente mucho se llena la boca diciendo no hay propuestas. Ahí está Juan Sebastián con todo un proyecto de gobierno que lo propone a cada rato. Creo que Félix tiene uno también. Cristiana creo que ofreció otro. Entonces la oposición tiene propuestas alternativas en la mesa. Lo que pasa es de que nos estamos dedicando a ver quién tiene la propuesta mejor entre nosotros, cuando cualquiera de la oposición sería mejor presidente que Ortega, cualquiera. Eliseo, ante estas adversidades que tienen los partidos políticos de oposición, ¿podríamos mencionar alguna ventaja? Porque, por ejemplo, Partido Ciudadanos por la Libertad dice que ellos van a estar apostando por el voto útil si llegan pues a correr en este proceso electoral, porque vemos que el Consejo Supremo Electoral ha venido cancelando personería jurídica a dos partidos. Es que la ventaja está ahí. O sea, todas las encuestas te dicen que arriba del 65% de la población quiere un cambio. ¿Esa sería la única salida que tiene la oposición para poder derrotar al presidente Ortega? No, la otra salida es una salida que no está en manos de la oposición. Ortega, gracias a Dios, y lo puedo decir aquí en público, ha cometido el error de creer de que lo de abril fue armado. Alguien se lo planificó, nadie planificó eso. La segunda salida es que en el camino que vamos de vuelta a una situación de inestabilidad, un 2018 que nadie lo quiere. Nosotros apostamos a la salida electoral, aunque no era la más popular y lo entiendo, dentro de la gente que perdió a sus hijos, a sus hermanos en abril 18, entre quienes tienen todavía familiares presos, no es popular ir a elección en contra del dictador, no lo es. Pero era el camino más barato que estaba y Ortega lo quiere cerrar también ese camino.
Entonces, y cuando a mí me preguntan que de dónde va a venir esa explosión, yo no sé, pero sé de dónde no va a venir. No va a venir de que echen preso a Eliseo, de que echen preso a Juan Sebastián, de que echen presa a Cristiana. No viene de ahí, no va a venir de la política, va a venir de la propia dinámica de la sociedad, que en algún momento va a tener un hartazgo y que el detonante puede ser cualquier cosa, como lo fue con el INS. O sea, el INS era impensable que fuera el detonante. Podías pensar que el detonante estaba en los miércoles de protesta, tal vez, que eran más consistentes y más continuas que el INS. Pero no, estuvo ahí y puede estar ahí o puede estar en otro tema que es diferente. Pero ¿por qué vas a someter a la sociedad a esta incertidumbre? Y Ortega cree estar preparado con eso porque aumentó la policía de 14.000 a 22.000 hombres. Entonces, ¿qué es el mensaje que dice Ortega? Que si te rebelás como en abril del 18, vamos a pasar de 500 muertos a 1.000. Y eso es lógico, no es lógico. El país no puede vivir en eso. Nos enviaron un mensaje, Eliseo, quiero leerlo textualmente. Nos dicen: considero que los precandidatos, líderes, organizaciones, partidos políticos deben ir a apoyar a Cristiana hoy a las 9, cuando se presente ante el Ministerio Público. Quisiéramos ver, por ejemplo, a un Arturo Cruz, a aquellos que todavía dejan salir de su casa. ¿Qué opina usted al respecto? Más allá de comunicados ante este tipo de situaciones, ¿qué pueden hacer los sectores de oposición? Yo creo que es una excelente idea. Pero creo que en cuanto dé la idea, el régimen va a poner obstáculos para todos los demás. Entonces... la movilización, y eso me une a la pregunta que le hacía hace unos minutos, ¿la movilización ciudadana es una opción en este momento? ¿Tendrá eco? ¿Será conveniente? La movilización ciudadana ahorita el gobierno la tiene totalmente reprimida. Pero que quiero aclarar, o sea, no es que la gente quiera al gobierno. Es todo lo contrario, la gente le tiene pavor a la policía, la gente le tiene pavor a los paramilitares. Entonces no es un asunto de que estén contentos con ellos y que por eso la gente no se moviliza. Ortega no está midiendo bien lo que está pasando. Él, encerrado en su poder, solo recibe lo que le quieren decir, y lo que le quieren decir es lo que lo hace sentir bien. Entonces Ortega tiene un panorama absolutamente sesgado de la situación del país, y entonces él cree que puede sostenerse y no puede sostenerse. Nos envían, Eliseo, otro mensaje por acá y nos dicen: hola, buenos días, ¿sería conveniente, por ejemplo, un paro nacional? Recordemos que en la dictadura de Somoza esto fue lo que también puso un alto a este supuesto gobierno, que de gobierno no tenía nada. Ahora con el presidente Ortega, ¿es viable un paro nacional? ¿Qué pueden hacer los empresarios, más allá de comunicados y de condenas públicas? Yo creo que definitivamente es una opción. Y no es pues que hoy llamamos a un paro y mañana sucede. Eso hay que trabajarlo igual que se trabaja una movilización. Y lo que yo estaría pensando como empresario, que si no logro parar esto ahorita, Ortega, después el paro nacional se va a dar porque me confiscan mis bienes y me confiscan mis empresas. Porque Ortega va para allá. Ortega no cree en la democracia liberal, no cree en el modelo de producción que te genera el capitalismo. O sea, es cierto, el capitalismo tiene un montón de defectos, un montón. Sin embargo, es el modelo que ha sido más exitoso en los últimos 200 años en el mundo. O sea, nunca ha salido tanta gente de la pobreza, nunca salió gente de la pobreza en las cantidades que ha salido, ni en la esclavitud, ni en el feudalismo. Es el modelo capitalista el que ha logrado esto, y el socialismo no lo ha logrado. Entonces Ortega cree todavía que puede construir un mundo alternativo. O sea, cuando Ortega se siente en su casa, yo me imagino que todavía cree que el muro de Berlín está ahí, que va a viajar a Berlín y lo va a ver, que todavía Shevardnadze lo va a recibir en Moscú. Es tan absurdo que los sandinistas aquí en Nicaragua aplauden a Putin y se dicen de izquierda. Putin es el concepto más icónico de la ultraderecha en el mundo.
O sea, si hay alguien que lo puede llamar de ultraderecha, es Putin. Y aquí lo aplauden, simplemente porque ellos se ciegan y no quieren ver lo que está haciendo porque él se le opone a los Estados Unidos. O sea, es una mente absurda la que tiene el sandinismo aquí, en que cree que los Estados Unidos son los malos y que cualquiera que se le opone son los buenos. Entonces, bajo ese esquema absurdo, no podés sacar un país adelante. Y ese es lo que está ahí. Entonces, cuando Ortega vuelva a ofrecerles diálogo y consenso a los empresarios tienen que estar claros que lo que tienen enfrente es un hombre que lo que quiere es hundirlos, porque no cree en lo que ellos hacen. No cree que la empresa sea lo mejor para el país. Simplemente él cree que desde el Estado lo debería de poder todo. ¿Se habrá confiado en la empresa privada porque el presidente Ortega es también empresario? No, lo que sucede es que la empresa privada nunca vio que el arreglo con Ortega, que en algún momento le dio algún tipo de estabilidad al país, y esto casi que o sea, casi que si lo ves desde el punto de vista de ciencias políticas, académico, pues no de las consecuencias que tiene hacia afuera. Ese modelo era táctico. O sea, el tener un arreglo de la empresa privada con Ortega no puede ser nunca estratégico. Tienen que verlos tácticamente, y es tan táctico que Ortega, en el momento en que miró que podía tomar ventaja de ellos y que necesitaba tomar ventaja de las dos cosas. Lo que pasa con el INS son dos cosas. El pastel se achicó porque ya no había la entrada de la ayuda venezolana. Entonces él no podía seguir repartiendo como lo hacía. Él tenía que agarrar su mejor parte, Ortega. Y lo segundo que pasa es que él mira que tiene suficiente poder como para someter a la empresa privada y no seguir negociando con ellos. Entonces, un Ortega que en unas elecciones fraudulentas no es un Ortega desde el punto de vista de él, es un Ortega débil desde el punto de vista democrático, pero desde el punto de vista de él es un triunfador porque se impuso a troche y moche, porque hizo lo que quería. Entonces el empresario que se siente con él después de eso se va a encontrar a un Ortega arrogante que le va a querer ofrecer nada a cambio de que le den el soporte que él necesita para llegar al punto en que lo vuelva a expulsar del arreglo. Entonces Ortega no representa ningún tipo de estabilidad para ninguna clase empresarial. Ya estamos a punto de finalizar, Eliseo, pero las acciones de la comunidad internacional, los pronunciamientos o todo cuanto puedan decir o hacer parece no generarle ningún tipo de temor o generarle ningún tipo de reacción al presidente Ortega. Realmente es poco lo que puede hacer la comunidad internacional. Es poco si no quiere dañar al país. Y eso es lo que la comunidad internacional ha hecho. Lo que son el modelo de sanciones y todo han sido individuales. Pero si la comunidad internacional decide irse por la vía del aislamiento total de Ortega, nosotros vamos a sufrir, todos los nicaragüenses. O sea, va a poner en riesgo todo, desde el Tratado de Libre Comercio hasta los empréstitos con el Banco Mundial, BID y lo demás. ¿Qué opciones le quedan a los opositores para poder correr en estas elecciones cuando hay impugnaciones, cuando hemos visto precandidatos buenos como Cristiana, que a juicio de muchos es una precandidata buena, pero que no tienen un vehículo electoral, y vemos a un Ciudadanos por la Libertad que tiene un proceso de inscripción, el cual dice puede estar abierto, pero un Ciudadanos por la Libertad que también ha recibido fuertes críticas de sus homólogos opositores, donde le señalan incluso de estar vinculado a las impugnaciones? No, yo no miro en eso, eso es totalmente falso. O sea, ¿por qué Ortega le va a hacer un favor a otro? Eso que anden diciendo que el C-por-E le pidió... Quizá por ser la segunda fuerza, pueden pensar muchos. No necesita segunda fuerza Ortega. ¿Qué segunda fuerza? ¿El PLC acaso tiene algún tipo de incidencia? No necesita eso, no hay forma. Es decir, Ortega quiere el poder absoluto, no anda buscando como repartirle poder a nadie. Entonces el que diga de que Ortega le hizo un favor a C-por-E está fuera totalmente de foco. Lo que sí tiene que hacer, y es triste lo que voy a decir, pero así va a tener que ser, es que si nos dejan participar, cosa que todavía lo tengo en duda, ya no va a ser que un compromiso de que el que pierda apoya al que gane. Va a ser un compromiso de que al que inhiban apoya al que lo repone.
Perfecto, muchas gracias. Ese va a ser el compromiso de la oposición, al que lo inhiban, que apoya al que lo repone, porque es todo lo que viene después, es una guerra de inhibiciones, si es que nos dejan participar. Si ya no nos dejan participar, pues ya ni siquiera las inhibiciones vamos a ver. Muchas gracias, Eliseo. Gracias, Ese es el Eliseo, panorama que nos ha presentado Eliseo esta mañana y mis Así análisis. es. Eliseo, muchas gracias por acompañarnos acá Gracias en a Debate y ustedes. Soluciones. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvo nuestra entrevista a través de la página oficial de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Estuvimos hablando sobre las cancelaciones de personerías jurídicas a partidos políticos. En esta primera parte nos acompañó Darik Ramírez y Max Jerez hablando sobre este tema. Esta entrevista tuvo un total de 39.912 personas alcanzadas y fue compartida 115 veces. En esta segunda parte, siempre hablando sobre el mismo tema, estuvimos como invitado a Edgar Parrales, analista político, quien la entrevista obtuvo 39.912 personas alcanzadas y fue compartida 115 veces. De esta manera vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Ya estamos en la grata compañía del doctor Ernesto Vázquez, el es podólogo pediatra, y vamos a estar hablando sobre un tema que puede afectar a nuestros hijos e hijas, sobre la onicomicosis, no solamente en los piececitos, sino también en la uña de sus manitos. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, ¿verdad? Siempre agradeciéndoles la invitación por el espacio que nos brinda la Clínica Doctor Pie. Sí, onicomicosis es la infección fúngica, es decir, por hongos, ¿verdad?, que puede afectar cualquier parte del aparato unguial, es decir, puede ser una afectación propiamente de la lámina unguial, que es la uña, una afectación en lo que es la matriz unguial o lo que es el lecho unguial, que es donde descansa la uña. Okay. Tenemos que una patología crónica pero bastante recurrente, ¿verdad?, de predominio principalmente, ¿verdad?, en las partes de los miembros inferiores. Sin embargo, los miembros superiores no están exentos de eso. Tenemos una prevalencia prácticamente en la población general del 3.2%. En la edad pediátrica es mucho menor, apenas representa el 0,14%. Sin embargo, ¿verdad?, bueno, esto es debido a que la uña del niño crece más rápido, el tamaño de la uña es más pequeño, por lo tanto pues hay menos exposición al contagio por el germen. ¿Cuánto el niño se puede exponer a ese contagio, doctor, de onicomicosis? Bueno, todo esto tiene que ver mucho con aquellos factores ambientales externos, ¿verdad?, los cuales el niño está expuesto. Prácticamente sabemos que uno de los principales factores, ¿verdad?, es el calzado oclusivo. Cuando los pacientes o los niños están expuestos con los pies descalzos en lugares donde hay duchas o balnearios, ¿verdad? Cuando existe lo que es el trauma unguial, sabemos que en la edad o en la adolescente ya la mayoría practica algún tipo de deporte, y el mismo trauma unguial puede provocar un desprendimiento de la uña que lo va a exponer a una infección por hongo. Ok, cuando nosotros a veces, hablando de las uñitas de las manos, miramos en los deditos que empiezan ellos, aunque no se coman las uñitas, sino que la misma uña se empieza a dañar o a quebrar, o la miramos que se corta o cambia de color, ¿eso podría predisponer a una onicomicosis? Sí, así es, cuando miramos ya esos signos, ¿verdad?, en lo que es la lámina unguial, esas manchitas oscuras que así inician, ¿verdad?, sí, que por ende a medida que pasa el tiempo se van tornando de una coloración más oscura, cafecita o marrón. Ya podríamos decir que existe un tipo, ¿verdad?, de lesión. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, como pediatras, que velamos por la salud del niño y el adolescente, tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales, porque hay muchas patologías que pueden provocar este tipo de lesiones unguiales. Hablamos de pacientes con inmunosupresiones, ¿verdad?, descartar lo que había mencionado, los traumas, pacientes a veces con enfermedades dermatológicas como la dermatitis atópica, y múltiples enfermedades que por eso hay que examinar primero al paciente, ¿verdad?, y hacer una buena historia clínica. Cuando ya los especialistas diagnosticaron la onicomicosis, ¿cuál es el tratamiento idóneo, sobre todo cuando son niños bastante pequeñitos que a veces
están tratando de conquistar el mundo, dicen los especialistas, ¿verdad? Sí, Siempre sí. están en el piso, algunos juegan tierra o van con diferentes tipos de objetos, doctor. Sí, así es. Sabemos que los niños pues están expuestos a todo este tipo, ¿verdad?, de cosas. Sí. Por lo general los pacientes pediátricos, ¿verdad?, el manejo es conservador. Primero manejo conservador, tratamiento local, ¿verdad?, o tratamiento por vía oral. Esto es en dependencia de la gravedad del caso. Por decir así, pacientes que tienen afectaciones de más de 2 láminas unguiales, tiene que considerarse, ¿verdad?, lo que es el tratamiento, ya sea vía oral o local, ¿verdad? Siempre haciendo lo que es énfasis en un diagnóstico certero. Por eso se mandan estudios microbiológicos para así determinar cuál es el germen causante de la infección. Sí. Cuando llegamos al procedimiento quirúrgico, más que todo puede pasar o está indicado en pacientes ya adolescentes. Se hace, ¿verdad?, lo que es el procedimiento de la extracción de la lámina unguial, pero ya cuando ya miramos una invasión totalmente en lo que mencioné, la matriz unguial. Cuando está invadida la matriz unguial, ahí realmente es muy difícil tratarlo localmente vía oral. ¿Es recuperable? Es recuperable, pero es una patología con mucha recurrencia, ¿verdad? A pesar de que haya una curación y que existan todos esos factores ambientales o mala higiene del pie, no hay cuidado del pie, existen traumas en el pie, entonces la patología pues sí puede ser recidivante. O del mismo calzado. El mismo calzado, tenemos esa costumbre de que tal vez el niño no amerita que esté con el calzado mucho tiempo y ahí pasa, tal vez está en su casa con el calzado todo, desde que venimos, desde que el padre de familia se lo colocó en la mañana por hacer algún mandado, llega a su casa y sigue con el mismo calzado. Entonces, son cosas pues de que a veces nosotros podemos evitarlas, tomando en cuenta esas medidas de prevención. ¿Qué recomendaciones le damos a los padres y madres de familia o a aquellas personas que los cuidan, los tutores, para prevenir, si se puede prevenir la onicomicosis? Sí, las recomendaciones, ¿verdad?, siempre están dadas a la higiene del pie, mantener las uñas cortas, ¿verdad?, porque una de las principales vías de la infección es cuando existe ese espacio entre la lámina unguial y el tejido subunguial, ya que los niños pues están expuestos a tierra, polvo, humedad, entonces esa es una de las principales vías. Por eso las uñas tienen que mantenerse cortas, no utilizar un calzado muy oclusivo, ¿verdad?, evitar los traumas en el pie, indagar también de patologías que causan inmunosupresión en el niño para saber cuál es la causa, porque hay padres de familia que realmente se asustan al ver una distrofia unguial, porque pasa realmente. A veces nos preguntamos, ¿será que un niño puede padecer? Pero sí, realmente pasa. Y hay que, como adulto, también tener esa prevención y ese cuidado. Importante lo que me dijo, también tratar a los familiares, al entorno familiar, porque tal vez tenemos el germen en el hogar. Nosotros mismos los adultos, y como no tomamos las medidas de higiene necesarias, entonces igual contaminamos al niño. Y ahí es donde vienen las infecciones en la parte de las manos. Pues, muchísimas gracias, doctor Ernesto Vázquez de Clínica Doctor Pie, porque nos ha dado excelentes recomendaciones. Hay que cuidar a nuestros hijos e hijas siempre desde pequeñitos y también hay que cuidarnos nosotros como padres, como adultos. Gracias por habernos acompañado, doctor. Vámonos de inmediato con Xochitl Cristina, que está bien acompañada. Xochitl. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. En nuestro segmento de consulta con el especialista vamos a hablar acerca de la hipertensión y cómo esta afecta nuestra salud. También cómo podemos prevenirla y cuáles son los tratamientos que comúnmente se toman para poder controlarla. Para ello se encuentra con nosotros la médico especialista Yamilet Moreno. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en esta su casa de Acción 10 en la mañana. Gracias una vez más, compartir con ustedes y con la audiencia un importante tema de salud pública como es la hipertensión arterial, y a mí lo que más me apasiona es las patologías tan incidentes que están afectando a la mujer de hoy, a la mujer que se enfrenta a cada reto, como es el control y la prevención de las enfermedades desde las verdaderas estrategias de prevención. Doctora, ¿quiénes son las personas o cuál es la característica de la persona que puede padecer o que podría presentar hipertensión? Generalmente se asocia la hipertensión con personas mayores, con personas adultas, pero no necesariamente es así, ¿o me equivoco?
Así es, la hipertensión es una enemiga silenciosa, afecta alrededor de 30-40% de la población, eso en palabras castellanas, de cada 100 personas, 30 o 40 estamos padeciendo de hipertensión y la desconocemos. Cada vez se hace el diagnóstico de una manera más temprana, sobre todo en la juventud, porque esto está asociado a múltiples factores de riesgo como es la obesidad, la resistencia a la insulina, el colesterol alto y las grandes ingestas de azúcares y de grasa mala que estamos teniendo y la poca actividad física. Entonces, generalmente, todas aquellas personas que tienen factores de riesgo como los que acabo de mencionar, deben de estarse monitorizando intencionadamente buscando a esta enemiga silenciosa. Porque lo que la gente debe saber, lo que la mujer debe saber, es que la hipertensión es una enemiga sin rostro, no nos da signos y síntomas en la mayoría de los casos. Así que la única forma de prevenirla es monitorizándola y la única forma de tratarla es monitorizándola. Y ir sobre las verdaderas estrategias que es la comida sana y las actividades físicas regulares. Hay un grupo pequeño de personas que pueden experimentar algunos signos y síntomas como dolor de cabeza, zumbido en los oídos, chisperío, pero la mayoría de las personas no aquejan ningún signo y síntoma. Y la otra realidad es que una vez que el paciente se enfrenta al aumento de la presión arterial, que se considera elevada cuando está a más de 140/90 en 2 o más ocasiones, corroborada idealmente por un médico, ¿verdad? Y esta paciente, la primera cosa que hace es negarse frente a este hecho. Entonces, cuando se le aconseja que se monitorice la presión por una semana, en la mañana y en la tarde, la paciente sencillamente siempre está explicando que no padece de presión alta. Doctora, tenemos una llamada telefónica que me gustaría le diéramos pase. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta a la especialista? Hola, buenos días. Le quería hacer una consulta a la doctora. Que a veces yo me siento como el cuerpo desvanecido, con dolor de cabeza y como que me punta a un lado del sentido. Ok, muchísimas gracias. Refería a dolor de cabeza, punciones en los oídos. ¿Cuáles son los exámenes o las evaluaciones que se debe de hacer una persona para poder descartar de que se trata de hipertensión o no? La primera cosa es la toma de la presión arterial realizada de manera correcta, tiene sus indicaciones. La persona tiene que ir sin estar estresado, sin haber comido recientemente, sin haber fumado, sin haberse enojado. Debe de ir relajado, debe sentarse unos 5 minutos antes que llegue donde el médico, juntar los pies sobre el suelo, no llevar prendas ni objetos apretados en los miembros donde se le va a tomar la presión. Y de esta manera, esas son las condiciones que la persona debe de tener frente a la toma de presión. El médico debe de tener el brazalete, debe colocar el brazalete a 2 centímetros del codo del paciente y a la altura del corazón, y debe de tomar la presión 2 o más veces, y puede hacerlo tanto en el brazo derecho como en el izquierdo. Si la paciente tiene más de 140/90, entonces en 2 o más ocasiones esta paciente se le diagnostica como hipertensión crónica. Lo que señalaba la señora es que si ella tiene dolor de cabeza, zumbido en los oídos, chisperido, ella tiene que ir a hacerse una curva de presión que puede ser durante unos 5 días, 3 o 4 días, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en el momento en que esa persona esté más relajada. Y no tiene que ir a haber tomado café, gaseosas y esos que son estimulantes del sistema nervioso simpático y que pueden disparar la presión. Esa es la forma más fácil de diagnosticar la presión, y hay personas que sí es más difícil diagnosticar la presión, porque hay personas que usualmente la presión se les suele elevar en la tarde y no en la mañana, pero ese es un grupo pequeño de pacientes que son la excepción, pues. Doctora, en el caso de las mujeres embarazadas que también presentan presión arterial elevada, ya para ir concluyendo, ¿cómo es el tratamiento o qué se recomienda hacer en este caso? La preeclampsia es la hipertensión arterial elevada durante el embarazo, después de las 20 semanas, y es la complicación más
terrible que podemos encontrar los obstetras porque representa muerte tanto para la madre como para el niño, y la forma de prevenir es el control prenatal con enfoque integral. Esa es la verdadera prevención. ¿Por qué? Porque la paciente con preeclampsia es impredecible a quién le va a dar preeclampsia y en qué momento del estado gravídico va a aparecer. Pero sí se sabe que las mujeres que tienen preeclampsia tienen el doble de riesgo de tener hipertensión, y que un cuarto de estas mujeres que tuvieron preeclampsia, y si lo hacen a semanas de gestación temprana, van a desarrollar durante la menopausia la hipertensión. Entonces la hipertensión en realidad se le ha asociado al consumo excesivo de sal, pero no es cierto. El consumo excesivo de azúcares, de ultraprocesados y enlatados constituye lo que es el aumento de la resistencia insulínica, a la retención de sodio y al aumento de la presión arterial y a la obesidad. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones. A las personas que nos están viendo, esperamos que esta información sea de su utilidad. Recuerde también tomar las medidas de prevención, principalmente cambiar esos hábitos alimenticios que podrían perjudicar nuestra salud. Ahora yo le doy traslado a Odili Vargas y Einer Suárez, que tienen mucha más información para usted. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo a todas las madrecitas nicaragüenses, a todos los hijos que también las queremos, las cuidamos, y a aquellas madrecitas que nos cuidan también desde el cielo. Un abrazo grande, un saludo también para las mamás que en estos momentos están indispuestas de salud, pero sé que Dios le va a llevar esa sanidad. Ahora sí, vamos a premiar a esas madres que salieron favorecidas hoy día. Bueno, son las primeras. Son las primeras, porque todavía nos quedan más mamás que vamos a seguir premiando en el transcurso de la semana. Antes que nada, que deben de venir a traer estos premios que el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Próximo lunes 7:30 de la mañana con su debida mascarilla, recuerde, y traer su cédula de identidad, muy importante. Así es. Ahora sí, empezamos, Einer. Las primeras 3 mamás que vamos a mencionar el día de hoy, en este momento, pues tienen que acompañarnos este lunes. Ojo con esto, las mamás que vamos a mencionar está feliz por tienen aquí, que venir, sí, tienen que venir este lunes a las 7:30 de la mañana. Porque nuestros patrocinadores serán quienes van a entregarle los premios que se han ganado en esta super promoción. Pero decimos los nombres ya, ¿ok? Sí, por supuesto que vamos a mencionar los nombres y las felicitaciones para nuestra primer mamá ganadora. Ella es Marisol García. A ver, dice por acá. Moreno. Marisol García Moreno. Esa guapa y bella señora que está apareciendo en pantalla a esta hora. La siguiente ganadora es Araceli del Carmen Dumas Urbina. Oye. Araceli del Carmen. Felicidades. Y nuestra tercer ganadora es Berenice Pérez Rojas. Esa guapa y bella señora que usted está viendo en pantalla es doña Berenice Pérez Rojas. Estas 3 mamás que acabamos de mostrarle en pantalla tienen que estar con nosotros este lunes aquí en las instalaciones de Canal 10, aquí en Acción 10 en la mañana. En vivo vamos a hacer una premiación especial para nuestras 3 mamás ganadoras. Por favor, les invitamos a que se contacten con nosotros al 8636-8888, 8636-8888. Estas 3 mamás que salieron favorecidas, para que coordinemos también para el día lunes 7:30 de la mañana la entrega en vivo de esos premios que vamos a ver en pantalla en estos momentos. Muchísimas gracias. Certificados también de todos nuestros patrocinadores. Miren cuántos certificados. Tenemos demasiados premios para nuestras felices ganadoras. Y nosotros queremos agradecer de manera muy especial a nuestros amigos que se suman a esta entrega promoción tan especial. Sí, Uh-huh. Imagínate premiar a nuestras mamás de Acción 10 en la mañana. ¿Nos vamos entonces? Pero hay saludos. O sea, hay saludos y muchas felicitaciones, y queremos iniciar la mañana de hoy saludando. Y ya vimos los premios que se van a llevar las mamás, sí, ¿verdad? Ya los mostramos. Me encanta. Ya. Yo quisiera ver cuántos precios, cuántos premios. Okay, pongamos los premios. Yo quisiera ver los premios. Los premios que se ganan nuestras madres este próximo lunes, que van a venir a estar con nosotros, y por supuesto muchísimos más premios certificados de nuestros patrocinadores. Excelente. Sí, mamá, vamos a celebrarla de la mejor manera. Yo no me puedo llevar uno de estos, ¿verdad? Dice Samantha que no, ¿verdad? Ok, excelente. Vamos a felicitar a nuestros cumpleañeros del día de hoy. Iniciamos saludando a Maylin Espinosa.
Maylin Espinosa. Hasta Jinotepe Carazo. Qué bueno, Maylin. Felicitaciones. Dios te guarde y te proteja. Otro cumpleañero del día de hoy es don Emilio Márquez. Él es el papá de nuestro buen amigo Ronnie Márquez, ¿te acuerdas? Así es, nuestro Así buen que amigo. felicidades. Un abrazo muy especial para Ronnie, para su papá. Le felicitamos. Está cumpliendo 71 años, pero el señor alegre, sonriente siempre. Así que para él muchas bendiciones. Vamos a saludar también a quien saludamos, al señor Alberto. Mire qué caballero más elegante este. Está de cumpleaños el suegro. Él es el papá de nuestra compañera de labores, Magali. Así que el yernazo le envía muchos saludos al suegrazo el día de hoy. Felicidades, don Alberto. Felicidades, don Beto. Un abrazo para él. Otro, yo creo que esa felicitación. Vamos a ver, Emilio Mendoza, también él es el papá de nuestra compañera de labores, Otro suegro. Xochitl Mendoza, felicidades para don Emilio Mendoza, que el día de hoy está de cumpleaños. ¡Felicidades! Que la pase de lo mejor. De manera especial, saludos, al señor Alberto Rojas, quien el día de hoy cumple sus 92 años de vida. Las felicitaciones. Saludos para Alberto Rojas, para él, ¿verdad? De parte de toda su familia que lo quiere mucho. Será hasta el próximo lunes, si lo permite. Besitos especiales, nos vamos, Ainer. Nos vamos, despedimos.